Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a este canal Amigurumis BIM. Vamos a hacer estas florecitas para el cabello. Empezamos con los materiales. En los materiales que vamos a utilizar son silicona caliente, alambre inoxidable de unos 14 centímetros, 7 para cada lado, crochet de 1.5 milímetros, el grosor puede variar, depende a la marca, tijera, encendedor y alicate. En los colores yo usé verde pistacho. Vamos a utilizar en las flores blanco, lila, morado, rosa y rosa flamenco. Empezamos con el tutorial. Yo voy a utilizar este color verde pistacho. El color pueden elegir el que más les guste. Vamos a hacer 10 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haremos la hoja derecha. Nos vamos a la segunda cadena, hacemos un punto bajo. En la siguiente cadena, un punto medio alto. En la siguiente cadena, un punto bajo. En la siguiente cadena, un punto deslizado. Así. Esta va a ser la hoja derecha como mencioné anteriormente. Vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer una hoja izquierda. Haremos un punto bajo en la segunda cadena. Un punto medio alto en la siguiente cadena. Un punto bajo en la siguiente cadena. En esta parte es donde varía en la hoja izquierda. Lo que vamos a hacer es pasar el hilo por debajo, ahí. Hacemos un punto deslizado, aquí en la siguiente cadena, ahí. Y esa sería la hoja izquierda. De esta forma vamos a hacer 21 hojas. Listo, ya hicimos las 21 hojas. Dejamos hilo ahí un poquito. Ahí, así. Las flores lo vamos a hacer en estos tonos. Yo lo utilicé estos, rosa, blanco, lila, morado y este que es color rosa flamenco, me parece. Ahora vamos a hacer una flor. Haremos un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a hacer el punto de seguro, que sería esta, que es una cadenita. Vamos a tejer 3 cadenas más. 1, 2, 3. En total serían 4, como pueden ver. Vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Un punto deslizado. Estos van a ser los pétalos. Vamos a hacer 5 pétalos. Ya hicimos 2, nos faltarían 3 más. 4 cadenas. Un punto deslizado. Ahí. 4 cadenas. Un punto deslizado. 4 cadenas y un punto deslizado. Ahí. Dejamos un poquito de hilo. Cortamos. Ahora vamos a jalar el hilo del anillo mágico fuerte. Así. Y es de esta forma como nos va a quedar la florcita. Vamos a hacer igual a este 13 flores. Aquí ya los hice de distintos colores. Vamos a hacer esto que lo voy a utilizar más o menos como brochecito. Es un alambre inoxidable que lo usé y esto va a ir en la parte de la cabeza. Para esto vamos a utilizar un alambre de 7 centímetros. Ahora, el tamaño puede variar, depende del tamaño que le salga Rapunzel. Esto lo doblamos de la mitad. Ahí. Nos vamos a ayudar con el alicate.
Ahora, esto que hemos doblado, más o menos 1,5 centímetros, vamos a volver a doblar. Ahí. Ahí, más o menos, para que se agarre. Esto lo vamos a hacer así, más o menos curveadito, para que se sujete bien la cabecita. Así. La puntita lo aplastamos más para que entre con facilidad. Esto lo vamos a envolver para que no se deshaga. Más o menos así. Esto lo vamos a poner aquí. Ahí vamos a pegar con silicona caliente. Lo vamos a pegar de esta forma. Esta parte no lo vamos a hacer, solo esta parte que nos queda. Ahí. Y vamos a poner esta parte. Ahí, exacto. Desde ahí vamos a empezar a pegar. Con mucho cuidado de no quemarse. Ahora ponemos un poquito de pegamento y ponemos la primera flor. Vamos a poner una flor blanca. Este hilo con el que terminamos lo doblamos así hacia la parte de adentro y ponemos ahí. Apretamos. Seguimos. En esta parte vamos a poner más seguido las florcitas. Ahí ponemos otra. Yo lo voy a poner en color lila. Ahí. Estos dos hilos lo ponemos aquí al medio. Pegamos. Ahí. Con mucho cuidado de no quemarse. Ahora. Vamos a poner otra florcita en color rosado. Los dos hilos hacia adentro y pegamos. Ahí. Con mucho cuidado de no quemarse. Ahora, hasta ahí lo vamos a hacer más o menos seguidos. Ahí. Ya. Ahora vamos a poner en la segunda hoja, primera, segunda. Ahí. Una florcita. Ponemos un poco de silicona y vamos a poner esta morada. Ya saben, estos dos hilos metemos hacia adentro y lo pegamos. Ahí. Ahora, vamos a hacer de esta forma en todas estas hojitas, pasando dos hojas. El siguiente nos tocaría por aquí. 1, 2. Y vamos a poner en color lila. Así. De esta forma vamos a estar poniendo en toda esta parte. Vamos a poner la última flor, que es esta, y lo vamos a hacer en esta parte. Ahí ponemos el pegamento, aseguramos también este hilo con el que terminamos y vamos a poner esta flor, los hilos lo metemos ahí y lo ponemos. Así es como nos tiene que salir. Ahora, esta parte donde se ve la punta de los alambres, vamos a poner pegamento. Ahí. Mientras seca, vamos a cortar estos hilos. Ahí. No vamos a dejar, ya que aseguramos con el pegamento. Lo mismo aquí. Así.
¿Listo? Todos vamos a cortar. Así es como nos va a salir. Ahora vamos a quemar las pelucitas que tienen, ya que yo lo tejí con hilo acrílico. Agarramos y quemamos. También estos hilos que nos quedaron así como abiertos, igual los vamos a quemar. Vamos a hacer dos exactamente iguales, así. Ahora vamos a trenzar. Para esto hacemos de aquí, así. Ahí. Vamos a trenzar. Y esto lo vamos a poner una liguita aquí. Ahí. Así. Ahora, aquí vamos a poner esto. Aquí a un lado. Así. Y a este otro lado también. Ahí. Esto acomodamos bonito. Y nos vamos así, en cruzado. Esto lo vamos a poner aquí. Con la liguita lo sujetamos. Ahí. ¿Sí? Y también este otro. ¿Listo? Acomodamos bien los cabellitos. De esta forma es como nos va a quedar. Esto lo podemos meter aquí a las hojitas para que no se vea tan despeinada. Así. Aquí ya terminamos a Rapunzel. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar, eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.